Hoy vamos a hablar de los libros que leí durante abril. Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Llegó el momento de hablar de esas lecturas que me estuvieron acompañando durante el mes de abril. Ya sé que en este año, en el 2023, ha sido como un poco loco esto de los Grab Ups junto con los Reading Blogs, pero he querido que no queden como tan seguidos porque pues en los Reading Blogs les estoy como hablando de todos estos libros, digamos, de manera constante. Entonces como que, no sé, siento que subir el Grab Up de una vez es como seguir hablando de los mismos libros. Entonces quería como variar un poquito en ese contenido, decisiones de creadores, como de videos de YouTube. Entonces por eso pues casi que están como un mes corrido, ¿no? Porque debería estarles hablando de los libros que acabo de terminar en mayo, pero pues vamos a hablar de los que terminé en abril. Lo bueno es que antes de este video tuvieron el reading vlog de mayo, entonces ahí saben más o menos de los libros que les voy a hablar en el wrap up, como que a esto me refiero, ¿no? Perdón que mi pelo hoy le tocó baño y no he logrado como encontrarle forma, pero quería contarles que durante el mes de abril leí 9 libros. Debo decir que no ha sido mi mejor mes en lecturas, no por la cantidad, sino por los libros. Creo que no fue un mes en el que logré conectarme del todo con las historias que estaba leyendo. Hay un par que sí, que ya pues vamos a hablar de ellas, pero como que sí siento que estuvo muy marcado por lecturas de universidad que no terminé de comprender, porque no hablo tanto de disfrutar, entendiendo pues que el contexto de todo esto pues es universidad y es como el deber que tengo que cumplir por estudiar literatura, ¿no? Entonces por eso no hablo tanto de disfrutar, sino como que no llegué a conectar del todo, ¿no? Y pues esto pues ya es una falla gigante pues a la hora de hablar de un libro, ¿no? Y pues también fue un mes pesado. Bueno, ustedes pudieron ver como todo eso en el reading blog, pero la universidad estuvo durísima, o sea, sí era como demasiado constante, abrumador. Entonces creo que anímicamente fue complicado y por lo mismo también en lecturas como que no terminaba de conectar. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de ellas, a ver si yo soy exagerada y al final termino el video diciendo, bueno, no estuvo tan mal. El primer libro con el que comencé fue Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, de Alba Lucía Ángel. Sí, así se llama el libro. Yo sé que es un título que les recuerda a esta rola infantil de Estaba sentada la pájara pinta sentada. ¿Qué? Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. Y precisamente por ahí, digamos que va la cosa, porque la narradora principal de Estaba la pájara es una niña. Entonces ya te va a comenzar a narrar todo desde su vida en Pereira, cuando era pues muy pequeña, y hay muchos juegos en el tiempo, saltos en el tiempo, donde vamos a ver que además ella, ya en una edad adulta, te está contando también qué pasó, ¿no? Y todo el libro está dentro del contexto del Bogotazo, que fue un momento de Colombia muy muy fuerte donde se desata una violencia impresionante, y vamos a ver cómo ella pues tiene que vivir esto siendo una niña y cómo esto va a afectar pues el resto de su vida. Sin embargo, no es solamente como la perspectiva de ella, sino la perspectiva de 1000 personajes más. Digamos que sí se pueden como definir, digamos, los personajes principales como las voces principales, pero hay muchísimas más voces. Y lo más difícil de este libro es que a veces no es tan fácil determinar quién está hablando, ¿no? Esto es un recurso que, por ejemplo, ya he leído en La hojarasca de Gabriel García Márquez, ¿no? Pero ahí teníamos solamente 3 narradores. Aquí no sé cuántos personajes hay. O sea, hay un montón de personajes y todos los personajes en algún momento toman la batuta de narrar. Entonces sí fue muy, muy difícil de leer. Lo que me ayudó a mí en primera instancia fue el podcast que hizo la Biblioteca Nacional de aquí de Bogotá, donde hicieron como un dramatizado. Entonces cuando yo estaba escuchando, pues salía la voz de Catalina, salía la voz como de cada personaje. Entonces así era como mucho más fácil para mí entenderlos. Pero yo esto lo escuché antes de comenzar a leer el libro, como para hacer un contexto de todo el tema, porque pues tenía que hacer como trabajo sobre este libro. Entonces yo dije, bueno, no quiero entrar como del todo perdida, y pues el podcast no está completo. Entonces pues dije, bueno, me va a tocar como terminar la historia pues en el libro, ¿no?
no me pareció una lectura chévere. En cuanto a mi experiencia lectora, o sea, yo entiendo lo que implica este libro para Colombia, yo entiendo la cantidad de críticas que hace, el hecho de que sobrepone, digamos, el discurso oficial de lo que ha pasado con las voces de las personas en el común y que estaba pasando incluso desde la mirada de una niña, pero a mí me parece que tiene una complejidad innecesaria, o sea, que a la larga siento que si se entendiera mejor, que si fuera más fácil de leer, podría llegar a muchas más personas y el mensaje que quiere transmitir y todo lo que cuenta realmente lograría llegar, ¿no? No con esta actitud un poco que pues fue lo que me pasó a mí y que siento que sí es de cierta manera generalizado porque estuve viendo opiniones en Goodreads y a muchas personas les pasó como, es que es como innecesariamente difícil, ¿no? Entonces, no sé, todavía estoy como procesándolo, seguramente cuando les traiga la reseña individual voy a poder como pensar un poco más. Fue un libro que además me estuvo acompañando durante todo el semestre, porque pues lo que les digo, estuve escuchando el podcast, después lo leí, después tuve que hacer un comentario crítico y mi trabajo final fue sobre este libro. Entonces lo tenía ahí en la cabeza todo el tiempo y tal vez esto también tiene que ver mucho con el tedio, pero pues no fue un libro que yo disfrutara del todo, me parece complejo de manera innecesaria, a pesar de que todo lo que transmite es demasiado fuerte y sí tiene que ver y tiene una relación absoluta como con ese momento de violencia tan fuerte en nuestro país. El siguiente libro que leí es Catalina de Elisa Múgica. Me pareció un descubrimiento muy interesante este libro. Uy, el rayo del sol me está dando así directo, por eso todo se iluminó de repente. Bueno, no los veo, pero vamos a seguir grabando porque justo son las 6 de la tarde y está este solazo, entonces esto no pasa todos los días, así que vamos a aprovechar. Les estaba contando que leí Catalina de Elisa Múgica por esta misma clase. Yo creo que, bueno, cuando les hablo en el reading blog como de este balance del semestre que suelo hacérselos cuando acabo como un semestre académico y me siento como a contarles qué me parecieron las materias así porque nerd, les hablaré un poco como de mi experiencia con esta materia de Colombia que tuve, porque es que siento que eso afectó mucho en mi relación con estas obras, porque yo sí he leído obras que no me convence del todo, pero que la clase es tan buena y tan espectacular que yo digo como, o sea, el sentimiento que me queda no es tan agridulce como si me pasó con ciertas obras. Y ese más o menos es el caso de Catalina. Lo que más me gusta de Catalina es que es el primer libro que leí que se sitúa en Bucaramanga, que es una ciudad aquí de Colombia, y pues yo nunca había leído nada así. Fue muy interesante porque describe como pie de cuesta y todo esto. Yo nunca he ido, pero me pareció como muy especial esto de tener un libro que describa como tu país, ¿no? Al menos una parte de él. Entonces esto fue como muy interesante y me pareció también muy curioso que pues es una obra que no está como dentro del canon de la literatura colombiana, pero es la misma trama, es una trama muy parecida a Madame Bovary de Gustave Flaubert. Entonces creo que esto da cuenta como para unas reflexiones muy interesantes sobre tenemos ese tipo de historias también en nuestra literatura colombiana. Madame Bovary es considerado un clásico de la literatura y Catalina está relegado, ¿no? Entonces es como que ese tipo de cosas es como wow, o sea, realmente acá se escriben cosas muy, muy chéveres, ¿no? Sin embargo, como tal, el libro, pues es lo que les decía, como ya hice, pues ya había leído Madame Bovary, leer este libro fue como, uy, ya creo más o menos por dónde va a ir y efectivamente el final sí cambia mucho y creo que este cambio es muy significativo, pero sí me faltó profundizar más. Tal vez debí haberlo hecho por mi lado, pero pues con la intensidad de lectura tras lectura para la universidad esperaba que en clase se me diera esta profundidad y no fue así. Entonces por eso les digo que de pronto mi mala experiencia esté ligada como a lo que yo me esperaba, ya no solo del libro, sino del contexto de clase. Entonces creo que sí, tengo que seguir profundizando en esta autora, como que ya pues la determino un poco más, ¿no? O sea, como que ya cuando salen autoras colombianas y así, sé al menos de quién es y sigo leyendo como escritoras colombianas, pero sí queda como esta cosa de no sé si me gustó o no. Por otro lado, para mi clase de Universal estuvimos leyendo La casa de Bernarda Alba de Fernando García. ¿Fernando? Y me pareció muy interesante. Es teatro. Yo hace rato no leía teatro. Creo que lo último que leí fue Macbeth, como hace 3, 4 años. Entonces fue muy interesante como volver a esto porque a mí me parece que leer teatro es una experiencia totalmente distinta, ¿no? O sea, como leer las acotaciones,
estarte imaginando cómo se mueven los personajes, pero no por una descripción de un autor, sino porque tú mismo te tienes que poner como en escena y con las acotaciones y todo lo que te va contando el autor, como ir mirando cómo hace cada una, ¿no? Me parece muy interesante el contexto del autor. García Lorca vivió como todo este tema de la dictadura en España y es muy interesante cómo en la casa de Bernarda Alba él traslada como esta figura de dictador a Bernarda, que es una matrona, pero es absolutamente dictadora, tiene como 4 hijas y a todas las tiene como súper recluidas en sus casas, ellas no pueden salir de ahí, no sé durante cuánto tiempo han estado ahí, el padre de familia murió hace mucho tiempo y ellos siguen guardándole luto. Entonces sí es muy fuerte y pues el drama de este libro va a ser cuando una de esas hijas diga, yo estoy cansada de esto, yo quiero liberarme de todo esto, quiero conocer el amor, quiero conocer un montón de cosas y va a estar ahí la figura de Bernarda diciendo no. Es impactante, creo que yo sí logro como sentir todo lo que está escribiendo García Lorca en mi cabeza y pues es una trama que yo creo que pues ha replicado un montón, pero en serio que leerla en teatro fue como distinto. Entonces sí la disfruté mucho y por supuesto tengo el gran pendiente de ver la obra de teatro, ¿no? Como la puesta en escena. Terminé la tercera parte de Percy Jackson y la maldición del titán y me pareció interesante, es que a veces me da como, no sé, pesar hablar de este libro porque, bueno, ustedes saben que no fue un libro, no es una saga que yo esté disfrutando del todo, es una saga que siento que llegó tarde a mi vida. eh, y sé también que es la saga favorita de muchas personas. Entonces me siento como que pesar, o sea, como ojalá yo también formara parte de ese fandom y ojalá a mí también me estuviera gustando como le gusta a todo el mundo. Pero desafortunadamente no es así y no puedo pues pretender que lo sea, ¿no? Este libro me pareció muy interesante porque a mí de los mitos que más me gustan es el mito de Atlas. Esto de un hombre sosteniendo, bueno, no es un hombre, ¿no? Pero como este titán que por castigo está sosteniendo el mundo a sus espaldas y este peso gigante, me parece una cosa loquísima. Y en el libro esa es la escena que más me gustó, ¿no? Como cuando pasa algo ahí y está Percy, ¿no? Como todo el dolor que implica como cargar la tierra, me parece impresionante. Sin embargo, a mí me sigue faltando muchísima construcción de personaje. Acá tenemos a Thalía, que es un personaje que sorprende muchísimo como en el final del segundo libro, pero que siento aquí que fue como una copia de lo que ya nos habían contado de Annabeth, o sea, como que está este tema de la debilidad de los semidioses, ¿no? O sea, como que todos tenemos una mella, diría Jaime Alfonso, es decir, como la debilidad que tienen en medio como de tanto poder, ¿no? Y ya sabemos que la de Annabeth es un poco como el orgullo, ¿no? Como la necesidad de querer saber la puede llevar como a cosas muy complicadas, como vimos en el segundo libro, y esto se repite en Thalía. Entonces yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué no seguir explorando como otra parte de la identidad de los semidioses tan interesante y seguir como copiando lo mismo, ¿no? Entonces, si tiene escenas muy interesantes, yo creo que hay escenas de los libros que se rescatan mucho, me parece que los finales son muy buenos. Acá tenemos un nuevo personaje que es Nico D'Angelo, que yo había escuchado que era como espectacular. A mí no me termina de convencer, no me termina de convencer su hermana Bianca. Siento que le falta, o sea, le falta para que yo realmente diga te conozco y te amo. No, o sea, no logro conectar del todo. Y además, lo que les digo, siento que llegó tarde porque ya no logró tragarme el cuento de que unos jovencitos, por más entrenados que estén, que además ni nos muestran los entrenamientos, ¿no? Como que los mencionan y ya, pero no sabemos cómo entrenan o qué hacen, estén compitiendo contra los titanes y les salgan las cosas bien. Entonces, como que si voy leyendo el libro y voy diciendo, bueno, están a punto de morir, pero yo sé que no van a morir porque faltan todavía 2 libros y no va a pasar nada malo, ¿no? Entonces, como que todo esto me desanima un poco, entonces creo que no la estoy terminando de disfrutar, lo siento. Leí La ciudad de vapor de Carlos Ruiz Zafón. Yo amo profundamente a este autor, este fue el libro que leímos con las chicas, es un libro de cuentos, de relatos que salen póstumamente después de que Zafón muere y lo que hace el editor es tomar muchos de los cuentos que tenía Zafón sobre el mundo del cementerio, los libros olvidados y todo esto y sobre otras cosas y pues publican La ciudad de vapor. Me pareció muy interesante la experiencia de leerlo en conjunto porque hubo personas que no se han terminado
la saga El cementerio de los libros olvidados, y otras que sí, y que la amamos profundamente, y aún así logramos disfrutar el libro al máximo, ¿no? Y es que siento que son cuentos que tienen la esencia de Safón, que sin duda alguna tú lo lees sin saber quién lo escribió y tú dices, esto es Safón. O sea, no tiene un no sé qué, que es impresionante cómo te narra los personajes, la oscuridad. Es que yo no diría que es oscuridad, yo diría que sus cuentos son grises. Y es demasiado especial. Además está el cuento del príncipe de Parnaso, espectacular. O sea, así ustedes no se lean este libro completo, léanse El príncipe de Parnaso porque es absolutamente espectacular. Tenemos además cuento sobre un personaje que es David Martín y es uno de mis personajes favoritos de Safón. También tenemos otros cuentos que no tienen que ver, digamos, con personajes de la saga principal, pero están muy bien hechos. O sea, creo que si a ustedes les gustan los cuentos o si les gusta Safón, no hay pierde, no hay pierde con La ciudad de vapor, así que yo la disfruté mucho, sé que voy a estar releyendo algunos cuentos en varias ocasiones y fue muy especial pues haberlo leído con las chicas porque Safón significa mucho para nosotras. Otro libro que leí para mi clase de colombiana fue Que viva la música de Andrés Caicedo. No me gustó, ese sí no me gustó nada, 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 o sea, era una cosa tortuosa, tortuosa. Es que el recorrido que hicimos por Colombiana 2 fue un recorrido asfixiante y que costaba mucho y Que viva la música es la historia de María del Carmen, que es una chica caleña de clase acomodada, ¿no? O sea, tiene plata, estudia en un muy buen colegio, todo esto, pero descubre la vida nocturna, descubre la salsa, descubre la música, se mete con amistades malas, entonces descubre las drogas, todo esto, y hay un descenso del personaje absolutamente catastrófico que dentro del libro está bien, o sea, es como, pues es natural, ¿no? Ay, es que yo tengo mucho conflicto con Andrés Caicedo porque yo entiendo que él como artista tiene tanta relevancia en Cali y las cosas que hizo como con su literatura y con el cine y todo esto es como muy importante, pero a mí me parece que su figura como tal, que el suicidio que cometió y todo lo que implica su vida y como las cosas que narra a través de la literatura no me parece que sean como para seguir, o sea, creo que son para estudiar con mucho cuidado, pero no como para decir, ay, es brillante, porque no sé, o sea, siento que transmite cosas muy feas, no sé si tal vez me estoy yendo como por la parte pedagógica de la literatura, pero no me dejan nada, o sea, son libros que no me dejan nada, que me dejan es estresada, como con sentimientos totalmente negativos, pero que no sé cuál es su razón de ser, ¿no? Y yo entiendo que tal vez sea una juventud como tan asfixiada por este desazón, ¿no? De para qué estamos en este mundo, como todo esto, pero la manera en la que soluciona todo esto y en la que sus personajes llevan la cosa, tiene mucho de él mismo. Y él se suicidó a los 24 años porque decía que la vida ya no tenía sentido después de los 24 años. Entonces está totalmente marcado en sus personajes. Entonces siento que no hay conexión con el autor, por lo tanto no tengo conexión con sus historias y por lo tanto espero no tener que volver a leerlo. Como que ya tuve que leerlo con algunos cuentos de angelitos empantanados. No, no, o sea, horrible. Y pues con Que viva la música también fue esas cosas que o sea, estoy en una racha complicada de lecturas, no me están gustando. El siguiente libro lo leímos para el club de lectura de Jane Austen, que es La abadía de Northanger, nuestra segunda lectura de Jane Austen. Y yo creo que cometimos el error un poquito de haber puesto primero Orgullo y Prejuicio, que es como la obra más conocida de Jane Austen, y después haber puesto La abadía, porque en la charla final, que ya está en el canal de Caro por si quieren ir a escucharla, estaban las opiniones divididas, ¿no? Como que habían personas que definitivamente decían no, o sea, comparado a Orgullo y Prejuicio, como que obviamente no, y obvio no, o sea, porque este es el primer libro de Jane Austen. Yo sí lo defiendo porque me parece como un libro muy tierno, muy especial. Pues al ser el primer libro de Jane es como obviamente no va a estar perfecto y me siento como muy orgullosa de poder ver ese crecimiento de Jane Austen como autora. Creo que en La abadía podemos ver ese sarcasmo de Jane Austen, podemos ver esa crítica que tenía hacia la sociedad, hacia lo aburrida que era esta vida de estar esperando a que me inviten y tener que esperar a que el otro me salude para yo poder saludar, y cuáles son los entretenimientos para las personas de clase alta, y de baile en baile cada noche, es una cosa aburridísima. Y Jane siento que se burla mucho de todo eso, entonces si bien no es su obra cumbre, tampoco me parece que pues el tema de la abadía sean un poquitico de páginas, porque yo justo les decía que esto era una relectura para mí,
y yo de lo que más me acordaba era de lo que pasaba en la abadía. Pero eso literal es un poquitico y cuando lo vuelvo a leer digo, pero ¿qué está pasando acá? Son como hablando y yendo, ay, no entiendo qué está pasando y sí fue como un shock al principio. Pero pues vean, ¿no? Como que a través de los años lo que yo más recordé fue esta parte de la abadía, a pesar de que sea poquita, sí es significativa. Entonces, pues sí es un libro que no es el mejor de Jane, que no es para comenzar con Jane, pero que siento que si son fans o si quieren como seguir descubriendo su obra, sí la podemos tomar como por muchos lados, ¿no? Como por el lado de compararla con Orgullo y Prejuicio y decir no, no le llega a los talones porque no le va a llegar, o sea, tuvo que existir una abadía en Northanger para que existiera un Orgullo y Prejuicio. O como para verla por este lado de, ok, esta fue la pequeña Jane comenzando a escribir, publicando además, y ya se auguraba un buen futuro a pesar de que no sea la novela de novelas. El siguiente libro que leí es Volver a empezar de Colleen Hoover. Creo que ya les he hablado como de mis impresiones generales de este libro, sobre todo en el book haul que hicimos. Es un libro que yo tenía mucho susto de leer porque para mí Romper el Círculo, cuando todavía no se había traducido y su título era It Ends With Us, fue un libro que me impactó mucho. Pueden ir a ver el video de 50 libros sobre mí donde les cuento como mi experiencia como con ese libro cuando lo leí como a los 14, 15 años, entonces sí fue bastante impactante. Para los que no sepan, It Ends With Us habla de abuso doméstico. He visto que lo ponen por ahí como en las secciones de romance y así, y no, o sea, no es romance, es un libro denso, difícil en cuanto al tema que toca. Sin embargo, he visto que personas ahorita lo están leyendo precisamente por la traducción y no les está gustando. Y por eso siento, yo no lo quería releer, o sea, yo cuando vi que iban a sacar esa segunda parte, yo dije, yo no lo voy a releer porque sé que si lo releo no me va a gustar. O sea, soy otra Sofía, yo sé, ¿no? Y como que ya cojo con más pincitas las relecturas. Sin embargo, pues tenía mucha curiosidad como por saber qué era lo que nos traía Colleen y como les he dicho, creo que es un libro para fans. Si tú disfrutaste It Ends With Us y querías ver como más de la pareja de Lily y Atlas, pues este es el libro. Pero sí creo que trae un poco como estas experiencias postraumáticas, como cuando ella está con el abusador y tiene como estas reacciones de susto cuando él se mueve o hace tal cosa y se acuerda, y como tiene esta lista con todo lo que le hizo para recordarse que a pesar de que se porte bien, hubo cosas que ella simplemente no puede dejar de lado, ¿no? O sea, fueron escenas, la verdad, que me parecieron muy, muy fuertes. También, pues consideremos el contexto en el que lo leí. Estaba con una mala racha de lecturas, con lecturas que tenía que hacer por obligación y no me estaban gustando, no me estaba gustando la clase. Entonces creo que volver a empezar llegó en el momento indicado de volver a sentir estas ganas de leer y leer y leer y leer, porque está buenísimo. Además se lee súper fácil, están ocurriendo escenas románticas espectaculares y estás viendo a los personajes siendo felices. Entonces, pues por eso yo sí lo disfruté. No lo recomendaría a todo el mundo, no sé ni siquiera si les recomendaría It Ends With Us. Creo que pues fue una experiencia súper personal, que obviamente no es igual libros que se están escribiendo ahorita a ese libro que se escribió como en el 2012 o algo así. Pero pues en lo personal, Experiencia de Sofía fue un libro que me cambió la vida, o sea que sí fue como muy importante y por lo mismo pues disfruté mucho este. Me hizo feliz, me pasé a ratos agradables con él en Transmilenio. Y vamos a terminar con Entre mi amor y tu ausencia, que también les hablé de este poemario en el bujo que tuvimos. Creo que no tengo mucho más que decirles, además de lo que les conté ahí. Ya en la reseña les leeré pues algunos de los poemas que están aquí, pero les decía que pues el autor al final explica que todo lo que está escrito en este poemario son cosas que él escribió mientras estaba pasando como por la tusa, ¿no? No hay ficción en esto, fueron cosas que salieron de él después de terminar una relación como muy importante para él, y esa honestidad me parece muy bella. Creo que cuando pasamos por momentos como de despedida de muchas cosas, ¿no? No tiene que ser una muerte, sino también puede ser un trabajo, una amistad, un noviazgo, como todas estas. La literatura también es un refugio a todo esto, y creo que el hecho de que existan libros así como en mis partes más vulnerables, yo a pesar de eso como que escribí y abrí mi alma para que de pronto otra persona que se sienta igual pueda sentirse acompañada. Además vean la portada, como que lo siento así, ¿no? Como un abrazo. Entonces me parece muy importante que se publiquen este tipo de libros
te guste o no la poesía, te sientas identificado o no, son igual sentimientos absolutamente universales y que vas a necesitar compañía de ellos o para ellos en algún momento, ¿no? Entonces, por eso, entre mi amor y tu ausencia, como que lo disfruté tanto. Y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado mucho el video, cuéntenme aquí abajo cómo les fue a ustedes en abril en cuanto a lecturas, y si han leído alguno de estos libros, y no sé cuál fue como su experiencia con ellos, o si tienen como alguno pendiente, todo lo que me quieran contar aquí abajo en los comentarios. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video, recomendarle este video a algunos de sus amigos que necesiten recomendaciones o echar chisme un ratico literario, y nos estaremos viendo la próxima semana.